Shalom, Javerim. Shalom, madre. Qué bueno que estamos aquí reunidos y que podemos seguir estudiando la palabra, seguir estudiando, seguir haciendo lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde los viernes, y hemos retomado, es estudiar el libro de Proverbios. En esta ocasión, en el capítulo 24, vamos a encontrar muchas realidades y verdades que nos van a servir para nuestra vida. Yo creo que el libro de Proverbios, como ya lo hemos dicho muchas veces antes, es eso. Verdades, realidades, ¿cómo se llaman estas? No se dicen primas. ¿Cómo se dice esto? Las cosas que son, sí, verdades. ¿Mande? No, sino que vamos a encontrar que en el libro de Proverbios van a aparecer un montón de frases que hiladas se convierten en guía para que podamos ir caminando y andando conforme a la voluntad de Adonai. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando discernirlas, estamos buscando entenderlas y estamos buscando que sea para nosotros una guía, ¿no? Máximas, esa es la palabra que estaba buscando. Hay máximas. ¿Qué es una máxima? Pues una verdad que te sirve para la vida, que te sirve para muchas situaciones que tú vas a enfrentar, y que esa máxima o esa verdad que no tiene doblez te va a guiar para hacer lo que te corresponde o lo que nos correspondería hacer. Entonces, en este momento vamos a empezar con nuestro estudio de Proverbios en el capítulo 24. Y yo les decía hace un momento que vamos a encontrar una advertencia clara, sí, una advertencia en general, ¿no? Capítulo 24, verso 1. Una advertencia clara en contra de nuestros defectos de carácter. Uy, qué duro, ¿no? Qué fuerte que encuentres una advertencia en contra de lo que eres. Pero nuestros defectos de carácter no es lo que somos, en esencia, sino lo que nos hemos vuelto a través de los años, de las vivencias, de las cosas que nos han rodeado, del mundo en general, de la educación de nuestros padres, de la educación que recibimos en la escuela, de la educación con los amigos. Entonces, cuando nosotros somos reprendidos o cuando recibimos advertencia o demanda en contra de nuestros defectos de carácter, lo que debemos entender es que no es que se nos esté yendo o no es que la palabra esté yendo en contra nuestra misma, sino en lo que somos y debemos dejar de ser. Los defectos de carácter que nos han doblegado durante años, los defectos de carácter que nos han sido contrarios a nosotros mismos por su propia naturaleza y contrarios a la naturaleza y voluntad de Elohim. Entonces, cuando nosotros encontramos estos proverbios que nos van a confrontar y que nos van a llevar a advertir del error en el que estamos inmersos, debe ser para nosotros júbilo y gozo el tener la capacidad de poder discernir de estos defectos de carácter, identificarlos, encontrarlos, aislarlos. Ahora que está tan de moda nuevamente el asunto de los bichos, ¿no? ¿Cómo hacen para saber que un bicho es o no es? Y que se puede atacársele. En la realidad y en el justo proceso sería aislarle, ¿no? Y una vez que lo tienes aislado, sabes cómo atacarlo. Pues así igual a nosotros, con nuestros defectos de carácter, debemos buscar aislarlos, encontrarlos primero que nada, aislarlos de esos atributos que el Señor ha puesto en nosotros y ese carácter correcto que se ha ido formando, aislarlos de ahí y entonces poder nosotros encontrar cuáles son aquellos defectos de carácter que nos están
agobiando, que nos están perturbando y que han servido como un lastre. Inclusive han sido mina a nuestro pie durante nuestro caminar. Entonces, porque todo hombre que camina y hace la voluntad de su carácter, el propio, el que se ha forjado y el que se ha formado, es alguien que camina en contra de la voluntad de su creador. Porque el hombre siempre busca su propio bien, su propio beneficio. Y decir del propio bien no significa que sea bueno, sino que busca solo su satisfacción, sin importar la de los demás. Entonces, ¿cuáles son los efectos de carácter más comunes que encontramos en la vida cotidiana? La envidia, el enojo, la ira, los celos, inclusive el descontento, ¿no? Hay mucha gente que vive en descontento sin tener razón de por qué estar descontento. Y es un defecto de carácter. La tendencia al mal. Exactamente. El meter siempre para sacar la puya, ¿no? La discordia. El pecado en sí. Perdón. Inclusive, fíjate lo que voy a decir. El saber y conocer el bien y no hacerlo. Porque eso es pecado, dice Santiago, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, vive en pecado. Pero fíjate, además, esto va mucho más profundo porque no es solamente conocer el bien y no hacer el bien. Bueno, sí, lo voy a hacer, pero yo te aviso cuándo. Y yo les pongo aquí, inclusive, postergar. Hacer lo bueno y hacer el bien se convierte en un defecto de carácter de los peores, que te arrastran y te llevan a siempre estar dejando para después lo que puedes hacer en ese momento. Por eso, y en esto se resume Santiago cuando dice, y no tenemos el versículo aquí, pero cuando dice que si tú quieres bendecir a alguien, lo hagas, pero que no le digas en medio del frío, ojalá, y le dices, ve calientito, Hombre, si sabes que no tiene ni qué ponerse y va desnudo, no le desees el bien que tú puedes hacer que tenga, ¿no? No se lo desees, hazle el bien. Hombre, que esta noche no pasen hambre y sabes que no tiene ni qué comer o que lleva 2 días sin comer. Si de ti está hacer el bien, no lo postergues. Porque ese es un defecto de carácter que es muy tramposo, es muy cochino, como dicen por ahí, y vil, porque nos lleva a veces a creer que estamos en el bien. Yo hago el bien, ya nada más yo te aviso cuándo. Y es una trampa. Es una trampa que nos enseña, o que nos indica, o que nos quiere mostrar una realidad que no existe en nuestra vida. Que somos buenos porque decimos que hacemos el bien, pero cuando nos corresponde hacerlo, lo postergamos. Nos echamos para atrás, encontramos 1000 pretextos. Entonces, bueno, bajo este contexto, esta introducción que podría parecer dura y pues ruda, vamos a empezar. Y te vas a dar cuenta que muchos de los proverbios que estamos viendo en este momento, o que vamos a empezar a ver en este momento, ya han sido citados de alguna otra forma anteriormente. Y empieza Proverbios 24 en el verso 1 y dice: no envidies a los malvados, no desees estar con ellos. ¿Te acuerdas que antes decía, no envidies al malvado, no envidies sus bienes? Fíjate lo que dice aquí, no desees estar con ellos. Porque muchas veces nuestro corazón no se queda solo en el desear lo de los demás, sino ser como los demás, estar donde están. Y los malvados, fíjate, yo aquí les pongo como un comentario propio. En el pasado capítulo hablábamos de no desear lo que tiene el malvado. Y Salomón vuelve a ahondar en esto, en este mismo asunto, recordándonos que lo que tiene el que está lejos de Adonai, el que está en el lugar lejos de Adonai,
el que busca hacer las cosas lejos de Adonai solo puede tener, traer y encontrar dolor en su vida y pobreza espiritual y el mal. Oye, pero ¿cómo dices eso? O sea, mira, hay tanta gente allá afuera que camina lejos de la voluntad de Adonai y viven tan bien y tienen sus casotas y mira sus relojotes y mira los coches que tienen y mira cómo visten y parecen felices. Pero la realidad es que nosotros conocemos el fin de las cosas. Conocemos la realidad espiritual de las cosas. Y sabemos y entendemos que los malvados solo tienen un camino. Porque ellos siguen el camino, no del bien, sino del mal. Pobreza espiritual y mal hay a través del que envidia a los malvados y desea estar con ellos, haciendo lo que ellos hacen. ¿No? Nuestro verso 2 dice, saludo a Carlitos, que estaba viéndonos. Mi hermano, saludos, shalom. El verso 2 dice, porque sus corazones hablan violencia y sus labios hablan maldad. En tu versión dice e iniquidad, ¿no? Bueno, hablan maldad o iniquidad, que es propiamente lo mismo. Está conjunto, ¿no? Porque su corazón trama violencia e iniquidad, habla sus labios. Exactamente, porque sus corazones traman, forman, generan. Y de la abundancia de tu corazón, ¿qué dice? Habla tu boca. ¿No? Entonces, si en tu corazón hay maldad, ¿qué va a salir de tu corazón? Violencia, maldad, iniquidad. Si en tu corazón hay envidia, con respecto a lo que decíamos en un principio, con estos efectos de carácter, si hay envidia, ¿de qué hablará tu boca? ¿Serán palabras envidiosas? Fíjate, les pongo, el resultado de quien decide vivir vidas separadas de Adonai es incierto. El que decide vivir vidas separadas de Adonai vive de manera incierta y de manera sin claridad, ¿no? Infinidad de veces hemos dicho que quien no camina con Adonai irremisiblemente camina el camino del mal. Exactamente. Tropieza. Pero camina hacia el camino del enemigo. Porque todo aquel que está lejos del Creador, ¿hacia dónde camina? Fíjate lo que dice Mateo 12:30, Mateo 12:30. Perdón, dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. El que no está conmigo contra mí, y el que conmigo no recoge. Exactamente. Fíjate lo que dice Proverbios 17. Proverbios 17 dice, el nombre del justo se invoca en bendiciones, pero la fama del malvado se pudrirá. ¿No? Dice, el nombre del justo se invoca en bendiciones, pero la fama del malvado se pudrirá. Porque todo aquel que está lejos del Creador, como comentario mío les pongo, su corazón sufre violencia. Y un corazón violentado por la propia manera de vivir, concupiscente y lejos del Señor, refleja en cada cosa que haga y en cada cosa que diga esa violencia. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Y hemos dicho infinidad de veces que cuando caminas hacia otra dirección que no sea la de caminar el camino del Señor, terminarás
irremisiblemente, y no hay de otra, caminando por el camino del mal, ¿no? Es proporcionalmente, ¿no? Es proporcional la cantidad de pasos que des lejos de Adonai que los que te estás acercando al enemigo. Por eso cuando nosotros empezamos a caminar de estar en el camino del mal hacia el camino del bien y empezamos a caminar en contra del mal, el enemigo no le gusta. El enemigo enloquece, porque en esa misma proporción le estás abandonando. Entonces, el que no camina conmigo, camina en dirección contraria a mí, estaría diciendo el Señor, ¿no? Y luego dice, una casa se construye por la sabiduría, el número 3, y se establece por el entendimiento. Por el conocimiento se llenan sus cuartos de todo objeto valioso y hermoso. Y cuando escuchamos esto, ¿en qué pensamos? Una casa se construye por la sabiduría. Y lo primero que pensamos es un hogar, ¿no? Sus paredes, lo que está dentro de él, como objetos valiosos y hermosos. Pero cuando escuchamos esto y pensamos rápidamente, pensamos en esas cosas, ¿no? Pero cuando vamos en un sentido mucho más profundo, debemos entender casa. ¿Cómo qué deberíamos entender casa? Nuestro templo, nuestro interior. Fíjate, podría ser también por ahí. Pero yo creo que cuando dice que cuando una casa se construye con sabiduría, yo lo interpretaría mucho más como la condición misma de un individuo. Es muy sencillo, mira, cuando escuchas que dice en la Torá, la casa de David, ¿a qué se refiere con la casa de David y con la casa de Shaul? Y cuando se hablaba de la casa de Simeón, como linajes, como tribus, ¿se referían exactamente a David? La casa de David se refería a la casa donde habitaba David, o a quienes vivían bajo la ordenanza y la condición de cómo David vivía, de los que estaban con él, andando con él, conforme al caminar de David. Y entonces cuando se hablaba de la casa de David, eran todos los que estaban en la condición en la que David estaba, buscando lo que David buscaba, haciendo lo que David hacía. ¿No? Y tú te das cuenta, los que estaban a favor de la casa de Saúl, no caminaban ciertamente muy en el favor ni en el camino de Adonai. Vemos a Abner haciendo tantas cosas que no debía haber hecho, sabiendo, ¿no?, que había ya de por medio la voluntad de Adonai. Entonces, cuando dice que una casa se construye con sabiduría, no tendremos que pensar en una casa literal, sino estaremos pensando en la condición misma de un individuo, o de un linaje, o de una estirpe, o de un número, ¿no? Cuando hablamos de la casa del Señor, no estaríamos hablando de la iglesia, las 4 paredes, el techo, sino de quienes lo conforman exactamente. Y la condición de estos, y su manera de actuar y de vivir y de andar, sabremos si vivimos conforme a la casa de Hashem, a la casa de Yehoshua HaMashiach, ¿no? Por eso cuando leemos que una casa se construye por la sabiduría, debemos pensar que la condición de una persona, o inclusive de un grupo de personas, como ya hemos dicho antes, o hasta de intenciones, les pongo yo, que llevan a dicho ser a tener cimientos firmes y fuertes que sostengan, ¿no?, un techo que cubra a quienes debajo de él se encuentren, como casa. Y esos cimientos fuertes solo pueden construirse a través de la sabiduría que proviene de lo alto.
la sabiduría que proviene de nuestro Creador. Porque tú te das cuenta que actualmente, inclusive desde hace muchísimo tiempo, hay muchas corrientes que están formando casas, tradiciones, ¿no? Y que dicen estar cimentados en la sabiduría del Señor, pero que al final están pincelados, empapados y trastocados por la propia sabiduría del hombre. Solo a través del entendimiento de la voluntad de Adonai, implícita en su bendita Torá, podremos construir casas que cubran y protegen a los nuestros. Cubran y protejan a los nuestros. Quejilots que sean verdaderamente casas del Señor. Porque sus miembros, los que están habitando en ella, o los que la conforman más bien, caminan conforme a la voluntad de Él. Y que los protejan y los cubran de las acechanzas que el enemigo ha puesto delante nuestro. Porque ese es el objetivo de una casa, ¿no? Tener resguardo. El objetivo del techo es tener resguardo, no estar a la intemperie. Estar protegidos. Entonces, toda casa que se jacte de ser una casa firme, solamente podrá establecerse a través del entendimiento de la sabiduría del Eterno. ¿En dónde está la sabiduría del Eterno? En su Torá. Dice, fíjate el verso 4, por el conocimiento se llenan sus cuartos de todo objeto valioso. ¿De qué estábamos hablando al principio? De los defectos de carácter, ¿no? De las características que forman a un individuo. Cuando nosotros vamos formando una casa firme, ¿no? Una condición firme en el Señor, empezaremos a ver que ya no habrá más cosas horribles dentro de la casa, sino que empezarán a ser sustituidas por objetos valiosos y hermosos. Los cuartos, las habitaciones. Piensa en los departamentos. Piensa en esta casa que tiene muchas habitaciones. Y piénsate tú como una persona que tiene un montón de líneas de conducta. Líneas de conducta. Pensamientos, ideas, departamentos dentro de nosotros. Familia, amigos, el Creador, la iglesia, la comunidad, el trabajo. Y en todos estos cuartos y en todas estas habitaciones, cuando empezamos a caminar y a formar y construir a través de la sabiduría del Eterno, vamos a empezar a ver que esos hábitos destructivos, esos hábitos dañinos, van a empezar a ser cambiados por hábitos piadosos. ¿No? Porque todos los anteriores son hábitos pecaminosos. Y los hábitos piadosos, los que el Señor nos enseña en su Torá, empezarán a sustituir en esta casa a nosotros como individuos, ¿no? Por estos situaciones de carácter y por estos hábitos piadosos. Y entonces empezaremos a tener mansedumbre, templanza, paz, misericordia, amor, bondad, benignidad. Esos cimientos fuertes solo se pueden construir a través de la sabiduría que proviene de lo alto, de la sabiduría que proviene de Hashem. Solo a través del entendimiento de la voluntad de Adonai, implícita en su bendita palabra, en su bendita Torá, podremos construir casas que cubran y protejan a los nuestros de las acechanzas que el enemigo ha puesto delante de nosotros. De un mundo que es contrario a Adonai, a Elohim. Dice el verso 5,
Un hombre sabio es fortaleza. Un hombre entendido ejerce poder. Piensa en lo que acabamos de decir. La casa fuerte, de firmes cimientos, solo se puede formar a través de la sabiduría que proviene de lo alto. Un hombre sabio y fuerte será un hombre entendido en la Torah del Señor. Y un hombre entendido ejerce poder. Yo jamás me sentí con tanto poder en mi vida como cuando empecé a caminar conforme a la voluntad del Señor. Porque hay por ahí alguien en el internet que escuchaba el otro día, no porque le siga, sino porque lo escuché, que dice que es necesario salir de los hechizos que el enemigo ha puesto. Él les llama hechizos, ¿no? Toda esta parafernalia, todo este conjunto de mentiras que el mundo enseña y que la gente cree como verdades y de las cuales cimienta su vida, él les llama que son hechizos y que es necesario salir de los hechizos lo más pronto posible, porque esos hechizos, permítanme un segundo porque hay algo aquí en el bolsillo. Aquí. Eso, mira, esta cosita. Vale, ¿no? Un hombre, y que salir de esos hechizos, ¿no? Un hombre que está bajo el influjo de esos hechizos, como él les llama, no digamos hechizos, porque eso tendría que ver como con brujerías y cosas por el estilo, sino la influencia del mal. Hasta que yo no estuve en la Torah, no pude romper con muchas influencias que el mal había puesto en mí. Porque en su momento tuve envidia. Porque en su momento tuve celos. En su momento fui iracundo. En su momento fui soberbio. ¿No? Y el Señor ha ido limando todas esas cosas para que vayan quitándose de ti toda esa serie de defectos de carácter. ¿No? Todos esos malos hábitos. Y cuando yo realmente pude ejercer poder en mi vida fue hasta que conocí la Torá. Pero no solo eso, porque la Torá no te da poder. Lo que te da poder es tener Ruach HaKodesh, entendimiento de parte de la sabiduría, del poder que viene de lo alto, lo que se ha denominado Espíritu Santo. Y la única forma de poder tener Espíritu Santo en tu vida es teniendo a Mashiach, a Cristo. Entonces, cuando conocí al Señor y cuando conocí a Cristo, entonces fui un hombre sabio, fuerte, ¿no? Lleno de fortaleza. Un hombre entendido que podía ejercer poder. ¿Sobre quién ejercemos nosotros, los entendidos del Señor, poder? ¿Sobre el hermano que está al lado? No estamos llamados a eso. ¿Sobre mis hijos porque tienen que sentir la mano dura? No estamos llamados a eso. A lo que en verdad estamos llamados a ejercer poder como hombres y mujeres entendidos es en contra del pecado. Ahí sí que vas a poder ejercer todo el peso duro y violento de la fuerza y la sabiduría que el Señor ha puesto en ti. A través de su Torah, a través de tener a nuestro Salvador y Redentor, Yehoshua HaMashiach, como Rey y Señor nuestro. Ser verdaderamente casa de Hashem. Casa de Yehoshua HaMashiach. Amén. Entonces les pongo yo aquí, se fortalece y ejerce poder no en la justicia propia, sino en la justicia del Eterno, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, de nuestro Señor y Redentor, Yehoshua HaMashiach, Hashem mismo. Porque, les pongo yo aquí, el que lo hace en la justicia propia, termina como un tirano. ¿Te has fijado?
Todas estas buenas intenciones del que gobierna, del que hace algo bueno, pero lo hace solo en su forma, en su pensamiento y conforme a lo que él desea, termina siendo un vil y detestable tirano. No hay sabiduría en él, que solo busca su propio interés. No, pero está haciendo cosas para el pueblo. No, pero si yo veo que siempre él está haciendo cosas para los demás. Sí, pero el sentido real del por qué lo hace es satisfacerse a sí mismo. Buscar aceptación, buscar el reconocimiento. ¿No? Elogios. Llamar la atención. Salmo 37, 28 dice: porque Hashem ama la rectitud. 37, 28, Salmo 37, 28. Porque Hashem ama la rectitud y no desamparará a sus fieles. Los preservará para siempre, pero la raza de los malvados, ¿será qué? ¿Serán guardados? No. La raza de los malvados, al final, será cortada. Sí, bueno, él me dice, porque Yeshua ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. La simiente de los impíos será cortada. Así es. Es diferente, ¿no? Claro. ¿Cómo será cortada? Siempre pensamos y decimos, no, es que yo tengo que verlo en esta vida para saber qué sucedió. Pero ¿cuál cortada? Si nunca se vio nada en su vida, va a venir un momento. Va a venir un día, al final, al sonar de la trompeta, en que el Señor cortará, literalmente cortará la raza de los malvados. Y no será nunca más. 1 Corintios 3:18. La hermanita Celia también está con nosotros estudiando. ¿Sí? Shalom, Celia. Proverbios 20:18. 1 Corintios, perdóname, gracias, mami. 1 Corintios 3:18 dice, 3:18, que nadie se engañe. O sea, no te engañes. Fuera máscaras, dijeran por ahí. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de este mundo, hágase ignorante para así poder llegar a ser sabio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nadie se engañe, que si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de este mundo, tendrá que hacerse ignorante para llegar a ser sabio? ¿Y sabes qué significa? Que nada del conocimiento que hayas adquirido en el mundo, nada le sirve a Hashem. Nada te sirve para la vida eterna. Lo del mundo. Lo que el mundo te ha enseñado, las normas que el mundo dice que están bien o que está no tan bien, porque ahora ya no dicen que está mal, porque es como pasar por encima de los, ¿cómo se llama? De los, ando muy mal el día de hoy en vocabulario, de los derechos de la gente. Ya no digas que está mal. Oye, pero lo que está haciendo está mal. No digas que está mal, porque igual y esa es su forma de vivir. Solo di que no es un poco, no está bien, pero no está mal. No es cierto. La sabiduría de este mundo no sirve para la vida eterna. Y todo aquel que viva vidas conforme a la sabiduría y según las normas de este mundo, le urge echar todo en un costal, tirarlo a la basura, ponerle gasolina y prenderle un cerillo, deshacerse de todo el engaño que el enemigo nos ha puesto. Es fundamental volvernos ignorantes de todo. No asumir nada, no creer que sé algo, para entonces empezar a vivir y empezar a ser nutridos y empezar a ser instruidos y empezar a ser llenos de la bendita voluntad del Eterno. ¿Cómo se logra eso? Yendo a su palabra.
rogándole al Rey que nos dé su mente, que nos dé su Ruach HaMashiach, la mente de Cristo, el Ruach HaKodesh mismo, para que podamos inteligir, discernir y andar conforme a su voluntad. Dice el 6, porque por estratagemas se gana la guerra, dice, y la victoria viene de mucha planificación. Los estratagemas no son otra cosa más que estas estrategias para lograr un tal o cual objetivo, ¿no? Porque por estratagemas se gana la guerra, claro. Si no tienes y no analizas, no tienes el cuidado de analizar minuciosamente lo que sucede a tu alrededor. Regresemos al punto de los defectos de carácter, de los hábitos que son impíos y de los hábitos píos o piadosos, ¿no? Si nosotros no analizamos a detalle nuestra manera de actuar, de vivir y de ser, estamos peleando una guerra, una batalla continua contra nosotros mismos. Y si no tenemos estrategias suficientes, entonces perderemos la guerra. Porque la victoria viene después de mucha planificación. ¿Y sabes cómo el ser humano planifica la derrota del pecado? ¿Cómo un ser humano planificaría la derrota del pecado? No, pues lo que estoy haciendo ya no lo voy a volver a hacer. Sí, claro, no es bueno, no le da gloria al Señor. Transformándote. Claro, ¿no? Pues sí. Haciendo lo que acabo de decirte, no. Porque el hombre es tan débil. El hombre es tan fugaz, fútil, ¿no? Tan fácil de vencer. Que esa no sería la planificación correcta. La planificación correcta, como lo dijimos hace rato, es llenar las habitaciones de cosas preciosas, de Torah, de la sabiduría de lo alto. Proverbios 20:18. Fíjate, Proverbios 20:18. Con el consejo sabio, los planes son exitosos. ¿El consejo de quién? ¿De tu hermano? Podría ser. Si es un hermano que camina en la voluntad de Adonai, probadamente, con frutos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el hermano al que vas es el hermano de juerga? Pues no. No va a ser por ahí, ¿no? Con el consejo sabio, los planes son exitosos. Si vas a la guerra, asegúrate de tener la instrucción correcta. Proverbios 20:18, no me deja mentir. Si vas a la guerra en contra del pecado, que la instrucción que lleves para combatirlo y pelear contra él no sea tu fuerza de voluntad. Porque vas a ser vencido. Vas a perder. Que no sea tu fuerza de voluntad por lo que más quieras, la estrategia, la planificación, ¿no? O la instrucción que lleves. Que tu instrucción sea la correcta, conforme a la voluntad del Rey. Y entonces estará de ti sí generar estos estratagemas, pero con fundamento, ¿no? Y con base en la bendita Torah del Eterno, en la instrucción del Señor. No se puede lograr de otra forma que no sea leyendo la Torah todos los días. Y sabes bien que cuando digo Torah no me refiero al Pentateuco, a los 5 libros escritos por Moshe. No me refiero solamente a los libros que se han denominado históricos, ni a los proféticos proverbios, como los que estamos viendo, ¿no? O salmos, ¿no?
No me estoy refiriendo solamente a los escatológicos, sino a toda la bendita palabra. Los evangelios, las cartas, toda la escritura. Amén. Es útil, dice Timoteo, ¿no? O le dice, perdón, Shaul a Timoteo, ¿no? La Torah entera es la guía máxima para poder afrontar cualquier situación y nos da herramientas para combatir a cualquier enemigo, cualesquiera que sean, de la clase que sean, como se les ocurra venir vestidos, como se les ocurra venir disfrazados. Mientras tengas Torah, como dicen aquí en España, no te la cuelan, no te dejarás ser engañado. ¿No? No te verán la cara. La Torah te dará la instrucción entera y necesaria. ¿No? Por eso les pongo yo, asegúrate tener la instrucción correcta en cualquier plan que tengas en tu vida, en cualquier decisión crucial, en cualquier incursión militar en contra del pecado. Tus muchas fuerzas no sirven de nada. Tus grandes y maravillosas ideas no sirven de nada. De nada. Aunque no nos guste y nos duela. Porque esas grandiosas y maravillosas ideas son las que nos han llevado o nos llevaron anteriormente al punto en donde estábamos. Urgidos y necesitados de una mano que nos librara de estar lejos del Señor eternamente, de la muerte segunda, ¿no? Asegúrate de que sea la instrucción bendita de nuestro Señor la que te guíe para incursionar en contra de ti mismo, en contra de cualquier enemigo. Porque si nosotros entendemos que toda la instrucción del Señor es nuestra Torah, porque Torah significa eso, instrucción, entonces cuando viene el enemigo y quiere hacerte daño, ¿qué dijo Yehoshua HaMashiach? ¿Qué teníamos que hacer con el enemigo? Amar y bendecir al enemigo. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Pues sí. No apapacharlo, No apapachar el defecto de carácter. No. Amar a la persona, no a sus defectos. El 7 dice, y eso nos incluye a uno mismo también, amarnos, claro, el Señor nos insta a amarnos también a nosotros mismos, ya que dice que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo, tiene que haber un amor propio también, inmerso, incluido en todo esto, pero amate a ti mismo, pero no ames tu pecado. No ames tus defectos de carácter. No ames la maldad en tu corazón. Y él dice el 7, la sabiduría está muy alta para el necio. No te vas a decir cómo dice tu versión, madre, ¿no? La sabiduría está muy alta para el necio. Él no abre la boca en la corte. ¿En la qué? En la corte. En la corte. ¿Cómo dice tu versión? Es algo similar. La sabiduría está muy alta para el necio. En la puerta no abrirá él su boca. No abrirá su boca. Fíjate, en la versión Reina Valera contemporánea, dice, para el necio, la sabiduría resulta inalcanzable. Entre los consejeros, no abrirá su boca. Otra versión dice, la Nestlé Adam dice, la sabiduría examina las mentes de los tontos. Ellos no tienen nada que aportar en las discusiones sobre los asuntos importantes. Y el comentario que les hago yo es que la realidad es que el necio, sabiendo lo bueno, decide hacer lo malo. Esa es la clasificación de necio. Al menos la que nosotros hemos, hasta donde nosotros hemos podido entender y lo que el Señor nos ha demostrado, ¿no? El necio es el que hace lo malo conociendo lo bueno. Y eso
automáticamente lo descalifica de tener cualquier valor delante de Hashem, de tener palabra en cualquier situación rigurosa o complicada. Porque su propia necedad le ha descalificado. Hay personas a las que no escuchas. O sea, por respeto dices, sí, está bien. Pero nada de lo que te dice lo consideras de peso o de fondo. O al menos lo consideras. Porque sabes que su vida no da fruto, que su vida dice todo lo contrario y que solo habla por hablar. Qué duro, ¿no? Qué duro y qué difícil, pero es cierto. Nada de lo que el necio diga será escuchado, ni tendrá peso alguno. Literalmente, el necio es ignorado. ¿Es qué? Ignorado. Es lo que está diciendo nuestro versículo, ¿no? 7. El 8 dice, el que hace planes para causar daño a la gente, lo llaman hombres de malos pensamientos en el tuyo, ¿no? Dice, en la mía dice, hacedores de intriga o de maldad, de malos pensamientos, como dice tu versión, ¿no? Las confabulaciones, dice el 9, las confabulaciones de necedad son pecado. Pues claro, ¿qué hemos dicho que es la necedad? Conocer la voluntad de Adonai y no hacerla, ir en contra de ella. Pues claro que es pecado. Las confabulaciones de la necedad o de los necios son pecado, y un burlador es abominación a los hombres. ¿Cómo dice en la parte de burlador? En tu versión, madre. El 9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el encarnecedor. Encarnecedor. El burlador, ¿no? Claro, el encarnecedor, el escarnecedor. El que hace de una situación a favor, ¿no? Exactamente. Porque el que escarnece hace eso. Por eso es tan horrible y tan mal cuando alguien se burla de otra persona. Porque está ocupando el mal de alguien más para satisfacerse a sí mismo. ¿No? Es abominación. Y dice aquí a los hombres, pero seguro estoy también que al Señor. Y para el Señor. Y para todo hombre que camine en la voluntad de Adonai, ¿no? No sé, a mí en lo particular es algo que me ha transformado el Señor grandemente, porque en el pasado sabes que como varones y como amigos hay muchas burlitas, hay mucho bullying, le llaman ahora, que en mi tiempo eso no existía, pero sí existía, más que no con ese nombre. Y pareciese que el que más se burlaba, que el que más se escarnecía, era el más bueno, el más chipocludo, como decimos en México, ¿no? Y no es cierto. Y algo que el Señor ha hecho en mi vida y en mi corazón es no soportar de verdad ese tipo de cosas. Ni grandes ni pequeñas, ni que vengan de alguien del mundo y mucho menos de tu hermano en la emuná. No es posible. No es posible que existan ese tipo de cosas entre los que caminamos y andamos conforme a la voluntad del Eterno. ¿Vale? Amén. Entonces, les pongo yo, estos dos hombres, estos dos versículos, pero estoy grave, ¿eh? Estos dos versículos describen perfecto al hombre que ha decidido caminar lejos de Hashem. El escarnecedor y el burlador, sin importar en el nivel que sea, ni ay, es una burlita, no aguantas nada. Hombre, solo te cargó batería. Porque tú sabes cuando está siendo escarnecedor el asunto. No significa que no puedas bromear con un hermano, ¿no? No. Cuando hay escarnecimiento, ¿no? Les pongo yo aquí, describen perfecto al hombre que anda y ha decidido caminar lejos de Hashem, que anda en intrigas y tiene como forma de vida hacer el mal, ignorando a Elohim.
y a sus instrucciones. Ahora, si ignora a Elohim y a sus instrucciones, ¿tú qué crees que va a hacer con un hermano? Con un hombre que está al lado de él, con su padre, con su madre. Nada. No le interesa. No le importa. Por eso nuestro versículo dice, ¿no? Es abominación para el hombre. De hecho, se vuelve aborrecible para cualquiera. Proverbios 18:6. Dice, los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. Fíjate, ¿eh? Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. Claro. Los azotes. ¿Los azotes? A ver, ¿incita a los azotes? Sí, los labios del necio entran en contienda y su boca los azotes llaman. Hombre, claro. ¿Qué sucede cuando el escarnecedor, cuando el burlador, cuando el que actúa de esa forma ejecuta su manera? Va a terminar en contienda. Va a terminar mal. Dice el 10. Si te rindes en el momento de la prueba, mostrarás cuán débil eres. ¿Cómo dice tu versión? Si flaqueares en el día de adversidad, tu fuerza será reducida. Tu fuerza será reducida. Yo no entendía bien este versículo. Debo ser honesto que cuando lo leí por primera vez, y hay que interpretarlo y hay que escudriñarlo, dije, si te rindes en el momento de la prueba, mostrarás cuán débil eres. Pues claro, hombre, si te estás rindiendo es porque eres débil. Pero ¿será que eso es lo que está diciéndonos? ¿O no? Primera de Corintios 10:13 dice. Primera de Corintios 10:13 dice. No les ha venido ninguna prueba que no sea humana. ¿Vale? Para que no vayas a creer que lo tuyo proviene de algún otro lado. ¿No? Pero Elohim, Hashem, es fiel y no dejará que recibas pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que la puedan resistir. ¿Qué pasa si después de haber leído 1 Corintios 10:13, vamos a Proverbios 24:10 y entendemos lo que está diciendo? Si te rindes en el momento de la prueba, mostrarás cuál débil eres. ¿Ya? ¿O no? Todavía no. Cuando nos rendimos ante cualquier prueba, lo que hacemos es rendirnos ante el problema, la adversidad, la lucha o el pecado que nos asedia. ¿Me entiendes? Entonces, lo que dice aquí, 1 Corintios, es que ninguna prueba que venga será tan grande que no puedas resistirla, porque el Señor siempre te dará la salida. Si tú entiendes esto, ¿hay lugar a rendirse en el momento de la prueba? Si te rindieras al momento de la prueba, ¿qué estarías mostrando? No solo cuán débil eres, sino qué tan lejos estás del Señor. ¿Me entiendes? Ahora sí me entiendes. Porque estarías mostrando que no le crees al Señor. Que sus verdades no son verdades en tu corazón. Son palabras que dice ahí y que muchos ponen en su boca al momento de la dificultad, pero que no son verdades en tu interior. Porque cuando las verdades del Señor son verdades en tu interior, las ejecutas y las practicas y las pones por obra. Entonces, en el entendido de que no ha venido ninguna prueba que no podamos soportar porque todas ellas forman parte de nuestra propia humanidad y de nuestra propia naturaleza, Elohim, que es bueno, no dejará que ninguna de estas pruebas nos pasen por encima. Que ninguna de ellas no podamos soportarlas.
sino que por el contrario, junto con la prueba, nos dará la salida para que podamos resistir. Si te rindes en el momento de la prueba, mostrarás cuán débil eres. ¿Cuál es la verdadera debilidad de un ser humano? La falta de Adonai. El hombre fuerte, decíamos hace rato, el que ejerce poder y autoridad, es quien tiene a Hashem, es quien tiene su palabra, es quien vive y ejecuta las verdades de su vida. No desmaya, ni se rinde en el momento más complicado y en el momento más álgido de la prueba, porque sabe que el Señor está con él. Amén. Porque tal y como hemos leído, Adonai es fiel para con los suyos y él mismo nos dará la salida. Vamos al 11. Al 11. Al 11 del 24. Dice, rescata a los que son expulsados para ser ejecutados. Salva a los que desfallecen de camino a su muerte. ¿Qué dice tu versión? Es que son versículos que son complicados, ¿no? ¿Qué dice esa versión que tú tienes? Este es el 11, ¿verdad? Sí. Si dejáis de librar a los que son llevados a la muerte y a los que son llevados al matadero. Está raro. Así nada más dice. Si dejáis de librar a los que son llevados a la muerte y a los que son llevados al matadero. ¿Sí? Es que continúa, después el 12 dice. Entonces, si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que le pesa los corazones, al que mira por su alma? ¿No dará él a cada hombre según sus obras? Exactamente. Pero, esto es un compendio de los dos versículos. Pero, fíjate lo que dice el 11, y vamos a intentar sacar de los dos versículos cosas importantes. ¿De quién son de los que habla este verso? Y el que sigue. Rescata a los expulsados para ser ejecutados. ¿Quiénes son estos? Salva a los que desfallecen del camino a su muerte. De camino a su muerte, perdón. Los condenados. ¿No? ¿Quién es quien va de camino a su muerte? El que ha sido condenado. Basta con mirar hacia afuera, ma. Basta con mirar al mundo entero. Allá afuera. Basta con mirar al mundo, pues allá afuera está lleno de ellos. De los que ya han sido condenados por su propia manera y forma de vivir, por su propia concupiscencia, exactamente. ¿No? Pues allá afuera está lleno de ellos, les pongo, y este versículo cita a los que tendrán un fin marcado por su maldad como forma de vida. Estamos llamados a rescatar a los perdidos, a arrancar de las garras de la muerte, y de la muerte segunda, esa es a la que me estoy refiriendo, al que anda en este mundo como si solo esta vida importara y existiese. Es necesario sacar y liberar de las garras del enemigo a todos ellos. Segunda de Timoteo, me encanta este versículo, de verdad, muy profundo para mí y tiene mucho significado en mi vida personal. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5 dice, y es Shaul Pablos, hablándole a Timoteo en la segunda carta que le envía. Y dice, te requiero. ¿Sabes qué es un requerimiento? Cuando un juez te manda un requerimiento, tú no puedes decir que no vas, seas quien seas. ¿Mande? Un llamado. Sí. No, un requerimiento no es un llamamiento. Bueno, es una obligatoriedad de ir. Claro. Aunque en este país eso a veces algunos digan que no es cierto. O no lo hagan. No nos metamos en controversias. Pero cuando
un juez te requiere, cuando una autoridad te requiere, ¿qué tienes que hacer? Asistir delante, porque es la autoridad la que te lo requiere. Y fíjate lo que le está diciendo Shaul a Timoteo: te requiero delante de Elohim y del Mashiach Yehoshua. O sea, no le está diciendo, si tú quisieras estar delante del Señor, estar delante del Rey, no, te requiero obligatoriamente delante de Elohim y del Mashiach Yehoshua, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto en su manifestación como en su reino. Y fíjate lo que dice enseguida: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. ¿Ves por qué el requerimiento? Porque lo que sigue después del requerimiento no puedes decir que no. Cuando un juez dice es negro, y cuando dice que es blanco, es blanco. Y cuando tu autoridad te dice que es así, así debes hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo Shaul? Lo único que está haciendo es transponer así de su mano, o más bien traer de la instrucción de la mano del Señor en su mano y después ponérsela a Timoteo. A Timoteo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la palabra que el Señor les dejó? Id y hacer discípulos a las naciones. Id y enseñarles todas estas cosas. Ir y predicar la palabra. Y por eso le dice, mantente dispuesto en tiempo y fuera de tiempo. Es que como que ahorita no me dan ganas. Estoy un poquito deprimido, hombre. Nada. Ve y haz tu labor, que el Señor te ha llamado con un fin y un propósito. Convence, reprende, exhorta. Es que me voy a echar de enemigos, no importa. Es que me va a dejar de hablar, tampoco importa. Es que es verdad. Hombre, es que, ¿será? Sí, es. Con toda paciencia, no seas un justiciero, loco, en tus fuerzas, sino con la benignidad y la doctrina que el Señor te ha enseñado. Paciencia y enseñanza. Con esta doctrina que el Señor nos ha dado. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Imagínate que por no haber reprendido a fulanito o a sutanito, por no haberle exhortado en su momento, terminó entendiendo que necesitaba del Señor, pero cayó en una falsa doctrina. Y terminó hablando en los espíritus, o como sea que digan, o terminó creyendo cosas que no eran, deshonrando al Señor. Imagínate que se fue con los lamas o con los... porque tú no exhortaste. La gente tiene comezón de oír. Y van, y al tener comezón de oír, cuando tú tienes comezón de oír, buscas lo que se te acomoda, lo que te rasca rico, y ya después te quitas. ¿No? Y dice, y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Mira el mundo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ocúpate en anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Salvando al perdido en tiempo y fuera de tiempo. El 12 dice, si dices, no sabíamos nada de eso, ciertamente el que sondea los corazones discernirá la verdad. El que vela por tu vida lo sabrá. Él le pagará, a cada persona lo que merezca. Vamos a leer otra vez. ¿Vale? Si dices, no sabíamos nada de eso, ciertamente el que sondea los corazones discernirá la verdad.
El que vela por tu vida lo sabrá y él le pagará a cada persona, ¿cómo? Conforme a lo que merezca. Romanos 2, del verso 6 al 9 dice: Él recompensará a cada uno. Romanos 2, del 6 al 9. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. El Señor pagará a cada uno conforme a lo que merezca. Todo aquel que ha escuchado no puede hacerse pasar por ignorante. No sabíamos, dice el versículo, ¿no? No sabíamos de eso. No se puede hacer pasar por ignorante porque el sacrificio del Mashiach se ha hecho manifiesto a todos los hombres, por lo cual no podemos presentarnos como ignorantes delante de él. No sabía. ¿En serio? ¿Tú crees que hay alguien en este mundo que no sabe quién fue Jesucristo? ¿Quién fue Yehoshua? No perdamos más tiempo, pues el Señor sopesa los corazones. Efesios 5, del 6 al 17 dice, ya casi terminamos: nadie los engañe. Efesios 5, del 6 al 17. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Me aterra a mí pensar cuando escucho a estos telepredicadores y pastores que dicen cosas que no son de la Torah, que no son de la verdad, y la gente las cree. Porque a causa de estos o de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos, no se dejen engañar. Porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, repruébenlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando se denuncian, todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz. Pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Y si hay algo en tu vida que está en oscuridad, en tinieblas, ve y preséntalo delante del Señor. Confiésalo delante del Señor. Y Él traerá luz y esperanza y verdad. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach. Allá afuera hay tantos caminando como muertos vivientes. Walking Dead hemos dicho muchas veces, ¿no? Levántense. Ese es nuestro objetivo, ir y hacer que despierten. Así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Malísimos. Ahora sí podemos decir, yo jamás creí que podría llegar a decir qué tan malos pueden ser los días o los tiempos. Hoy me entero, a través de todo lo que pasa en el mundo, que llegaron los días malos. El 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Eterno, de Hashem, de Yehoshua HaMashiach. El 13 dice: hijo mío,
Come miel que es buena, que sus dulces gotas estén en tu paladar. ¿Qué es la miel? ¿Qué es la miel? Cuando leemos en Salmos. Porque la Torá, les pongo yo aquí, es como miel para nuestro espíritu, que nos nutre con su sabiduría, dulce, alegre, alegría a nuestro corazón. Salmo 119, en el verso 103, no vayas, yo lo leo. Cuán agradable es tu palabra a mi paladar, más dulce que la miel. Hijo mío, come miel. Hija mía, lee la Torá todos los días. Hermanos, Javerín, leamos, comamos del panal. ¿No? Así como decía el otro día David, no me acuerdo con quién estábamos platicando, y decías que yo soy como el oso yogi, yo sí meto la mano y... porque es deliciosa la Torá. ¿No? Sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus hukim, sus mishpatim, todos, ese conjunto, son deliciosos. Es enseñanza pura. Es deliciosa enseñanza a quien con entendimiento las practica. Pues sabe que son vida en medio del caos y de muerte que hay en este mundo. Porque eso es lo que hay. Un caos de muerte y de destrucción. Salmo 19:10. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulce que la miel, que las gotas que caen de un panal. El 14 dice, sabe esto, que si es la sabiduría para tu mente, sabe esto, que así, dulce, como la miel, es la sabiduría para tu mente. Si la alcanzas, hay un futuro. Tu esperanza no será cortada. Amén. Así es. Todo aquel que alcance la sabiduría del Eterno, por simple consecuencia, si lo quieres ver así, alcanzará la vida eterna. Porque su palabra, ¿no?, observada con entendimiento de lo alto, nos llevará a quien le escribió, ¿no? A quien nos puede cambiar de muerte a vida. El único en el que hay vida después de esta vida. A Yehoshua HaMashiach. Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Él hay futuro y esperanza. En Él hay futuro y esperanza. Y no seremos cortados. Ya lo leímos hace rato, ¿no? Serán cortados los malvados, su estirpe. En Él, en su sabiduría y nuestra mente empapada de ella, hay futuro y esperanza. Pues hay vida eterna. Hay en Él vida eterna. Fíjate, dice, no aceches al malvado, estoy leyendo malísimo, no aceches cual malvado la casa del justo, ni arrases el lugar donde habita. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas veces se levantará. ¿No? Los malvados, no, dice así, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia, dice mi versión. Se hundirán en la desgracia. Lo hemos dicho muchas veces antes ya. Adonai no abandona al que le honra y al que le busca, sino que por el contrario, le asistirá y fortalecerá cada vez, en cada día de su vida. Y un día nos levantaremos para no volver a caer nunca más. ¿Escuchas lo que te digo? Un día nos levantaremos para no volver a caer nunca más. Aleluya.
Pues Él nos ha dado el futuro lleno de la certeza de la eternidad. Tenemos certeza de la eternidad. Mientras que el impío y el malvado, no hay más que incertidumbre y desgracia. Para el día final, en el día final, el malvado solo incertidumbre tendrá. Yo he escuchado gente que dice, bueno, pues ni modo. Yo aquí hago lo que me toca. Y ya ese día, ¿quién sabe? ¿Será en serio? No me perdonará nada. Hay quien asume que va a recibir el castigo, claro. Si tu enemigo cae, el 17 dice, no te alegres. Si tropieza, no se goce tu corazón. ¿Cómo? Hace rato leíamos. ¿Cómo se le llama a esos? Escarnecedores, ¿no? No seas un escarnecedor. No te alegres ni te goces por el tropiezo ni la caída aún de tu enemigo. Tengamos cuidado, les pongo yo aquí. Tengamos cuidado de no jactarnos ni sentirnos superiores a nadie. Cuidado porque creas que porque tú eres cristiano, lector, practicante y viviendo en Torah, puedes y tienes la capacidad inclusive de burlarte de alguien, de jactarte de algo. Si de algo te tienes que jactar, es de Mashiach. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vas a ir y vas a burlarte? ¿Cómo vas a ir y vas a hacer leña del árbol caído? Inclusive de tus enemigos. De verdad, mira, yo veo a veces a esta gente que está en el poder, haciendo tantas barbaries, y tú no los ves caer. Y los ves cómo andan esquivando, y cómo se mantienen ahí. Y por más que los quieren quitar, no se quitan. Y ahí están. Pero sabes, yo cuando los veo, siento una tremenda sensación de dolor, porque sé su futuro. Conozco el futuro que les viene. Y el futuro que les viene no es prometedor. No les promete nada, inclusive. Porque ese futuro, en ese futuro no hay eternidad. Cuando haces lo malo, cuando eres malvado. Y lejos de decir, por fin cayó. Claro, mire ese dictador, mire ese no sé qué, mire ese cuánto. Qué bueno. Sí, que lo revienten. Que le caiga doble. He escuchado, ¿quién lo dice? Qué bueno, ahora sí que pague por todo lo que... Hombre, sí que haya justicia y que pague lo que tenga que pagar. Pero que tu corazón no se llene de gozo por ello. Que la justicia del Eterno esté en tu corazón. Y en la justicia del Eterno jamás va a haber gozo por el dolor de nadie. Su justicia se ejecutará y se llevará a cabo como algo que no puede dejar de hacerse y de suceder. Pero que no haya alegría y gozo. Y mucho menos jactancia. ¿No? Por el mal de otros. Primera de Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, cuidadito, que tenga cuidado de no caer, ¿sí? De no tropezar. Lucas 6. Perdón, el de Corintios que era 12. No, 10:12. Lucas 6. Y vamos a leer ya para terminar del 36 al 38 de Lucas. ¿Ok? 6. Lucas 6, del 36 al 38. Y dice así. Lucas 6. Del 36 al 38. Dice, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Y eso lo iba a decir hace un momento, pero me esperé para que viniera el versículo. ¿Cómo te verás tú encarneciendo al malvado? Cuando el Señor, cuando tú eras malvado, no se encarneció de ti, sino se llenó de misericordia y de amor y de bondad. Y murió en la cruz. Por los malvados también.
No sean, dice, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen y no los juzgarán a ustedes. No condenen y no les condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida que ustedes midan, en mi versión dice, se les volverá a medir. Y sí, serán medidos. Que tu corazón no se goce de la desgracia ajena, ni nos alegremos por el infortunio de nadie, ni siquiera, como dije hace rato y antes, ni de los malvados, ni de los impíos, de nadie. Mateo 5, del 44 al 45. Y ya con este sí terminamos. Mateo 5, del 44 al 45. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol, el del Señor, que es dueño de todo el universo, por sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Oremos verdaderamente, Javerim. Oremos, hermanos. Oremos a nuestro Señor y Padre, Elohim, Yehoshua HaMashiach, para que podamos tener en nuestro corazón un sentir correcto. Que podamos tener, y sí, así, literalmente, dolor por los perdidos. Los que aún están a merced de las tinieblas. Los que aún están todavía padeciendo de la acechanza. ¿Y qué acechanza? Se han rendido al enemigo. Está de nosotros ir en pos de ellos y mostrarles la verdad. Siempre me acuerdo de las películas, ¿no? La de Matrix, por ejemplo, ¿no? Que les ponen delante la capsulita, ¿no? ¿Quieres la roja o la azul? Y le explicas de cuál es el futuro para ambos. Aquí está el camino del Señor. Aquí está el camino de la verdad y la vida. Y aquí está el camino de la maldad. Pongo delante de ti el bien y el mal, dice el Señor. ¿No? Para que pueda usarnos el Señor como instrumentos de su amor, de su misericordia y de su bondad. Y como instrumentos podamos ir y rescatar a muchos. Que esa sea la voluntad del Eterno para con nosotros. Oramos, ¿no? Para que verdaderamente podamos nosotros ser instrumentos de amor, de esperanza, de misericordia y de bondad en la vida de ellos. Y podamos servir como esos vasos que el Señor nos ha puesto para que otros puedan beber del agua de vida. Amén. Pues ahora sí, Shabbat Shalom. Ya la hora es suficiente para decir Shabbat Shalom. Hermanos, les mandamos un abrazo fuerte a todos a la distancia, ¿no? Y mañana nos vemos para el estudio de Shabbat en punto de la 1:30, hora de España, claro está, ¿no? Y que el Señor les dé un inicio de Shabbat lleno de Shalom, de Él, de esperanza, de su amor, de su misericordia, de su bondad. Que puedan gozarse verdaderamente, no en religiosidades ni en cosas por el estilo, sino en Él, en la verdad de lo que representa el verdadero descanso en Él. Amén. Pues les mandamos un abrazo fuerte a todos. Celia, Carlos, les mandamos un abrazo bien grande desde los del camino acá en Guecho y a todos los hermanos que están a la distancia. Shabbat Shalom.